Bienvenidos a la sexta clase del curso de Mecánica Celeste ofrecido por el Grupo de Astronomía Astroca de la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá, Colombia. En la clase de hoy veremos el problema de los dos cuerpos y la reducción que se puede hacer del problema de los dos cuerpos al problema de un cuerpo, que es el problema de Kepler. La idea a resolver en el problema de los dos cuerpos es el de considerar dos cuerpos que tienen una masa específica cada uno y que interactúan bajo la fuerza de la gravedad. Entonces tenemos por ejemplo este cuerpo que tiene una masa m1 y este otro cuerpo que tiene una masa m2. Adicionalmente tenemos un marco de referencia inercial que lo definimos en algún punto del espacio, en general en coordenadas x, y, z. Y vemos que las posiciones de esos objetos son R1 vector y R2 vector. Sabemos que hay una fuerza que se dirige desde el cuerpo 2 hasta el cuerpo 1, es decir, que es una fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 y que nosotros llamamos F con los subíndices 2, 1. Similarmente, por la tercera ley de Newton también hay otra fuerza que es ejercida por el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, que la llamamos F12 y que además de eso pues sabemos que también es igual a menos F21. Adicionalmente, esta fuerza es central. Las ecuaciones de movimiento que cumplen cada uno de los cuerpos está dada por la segunda ley de Newton, es decir, que la masa, por ejemplo, del primer cuerpo por la segunda derivada de su posición con respecto al tiempo, pues tiene que ser igual a la suma de las fuerzas externas, que en este caso es menos F21, y que nosotros vamos a definir simplemente con una F, es decir, vamos a cambiar nuestra notación a esta nueva letra F solita. Similarmente, si nosotros consideramos el movimiento del cuerpo 2, vamos a ver que su ecuación de movimiento está dada por la masa 2 multiplicada por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y sabemos que esa fuerza es ahora F21, que en este caso sería menos F. Bueno, nosotros podemos elegir aquí cómo definir correctamente cada una de estas cantidades, así que podemos simplemente llamar a esto, darle una connotación aquí negativa y eliminar este signo de acá. Bien, ahora vamos a introducir un vector que se llama el vector del centro de masa. Supongamos que el centro de masa está en esta posición de acá y escribimos el vector del centro de masa. Ahora, con respecto a este centro de masa, bueno, nosotros hemos visto también en clases anteriores que el centro de masa se mueve con velocidad uniforme, es decir, que nosotros podemos como inventarnos otro sistema de coordenadas que tenga un origen en el centro de masa y simplemente lo que vamos es a ver al sistema con respecto a este nuevo punto de acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a ver cuál es el vector que va desde el centro de masa hasta el cuerpo 2, pues vamos a ver que esto simplemente va a ser igual a R2 menos RCM, y similarmente si nosotros buscamos cuál es el vector que va desde el centro de masa hasta el cuerpo 1, pues va a ser R1 menos RCM. Si ustedes hacen esta cuenta, esto les va a dar lo siguiente. Donde hemos definido a un vector R minúsculo que va desde el cuerpo 1 hasta el cuerpo 2. Similarmente, haciendo la cuenta para este segundo objeto, obtenemos así que si escribimos
Ahora el radiovector 1 con respecto a este centro de masa simplemente va a ser el radiovector del centro de masa más el vector que va desde el centro de masa hasta el cuerpo 1. Y también si escribimos el radiovector 2, pues va a ser el vector de centro de masa, y ahora le sumamos el vector que va desde el centro de masa hasta el cuerpo 2. Bien, ahora si nosotros reemplazamos R1 y R2 como lo hemos escrito en estas ecuaciones de acá, vamos a encontrar que ambas producen una misma ecuación diferencial, que es mu por la segunda derivada de R, el vector relativo de las posiciones de los cuerpos 1 y 2, con respecto al tiempo. Y ahora esto es igual a F, donde pues tenemos que este mu se llama la masa reducida del sistema, que es M1 por M2 sobre M1 más M2. Esto ustedes lo tienen que deducir, que no es muy difícil de hacer tampoco. Entonces vean que del problema de dos cuerpos lo que llegamos es a un problema de un solo cuerpo, como si tuviera una masa mu y sobre el cual está actuando una fuerza F. Ahora bien, digamos que en la Vía Láctea, que es la galaxia en donde nosotros estamos, la mitad de las estrellas que uno ve realmente no es solamente una estrella, sino que es un sistema binario de estrellas, es decir, que hay dos estrellas muy pegadas que giran una en torno a la otra. Entonces este problema claramente es aplicado a todo ese tipo de sistemas de estrellas que se llaman estrellas binarias, y como tal la fuerza que vemos aquí pues es la fuerza gravitacional, es decir, menos g por la masa de la primera estrella, la masa de la segunda estrella, sobre la distancia relativa entre las tres por el vector de posición relativo. Y si nosotros pues reemplazamos este mu por este valor que tenemos aquí, y reordenamos esta ecuación, lo que tenemos es que la segunda derivada de la posición relativa con respecto al tiempo pues es igual a menos g por m sobre r al cubo por el radiovector relativo, donde esta m de acá es la suma de las masas de las estrellas, es decir, la masa total del sistema. Y ya hemos visto en una clase anterior que la solución a este problema está dado por un radiovector que es r coseno de teta en la dirección x más r por el seno de teta en la dirección y, donde tenemos que ese r lo podemos dar en una función de teta, es decir que r sería igual a a por 1 menos e al cuadrado, en el caso pues en que estos sistemas tengan una órbita cerrada. Este sería el semieje mayor y es la excentricidad sobre 1 menos e por el coseno de teta. Del problema de Kepler sabemos que también podemos conocer r y teta en función del tiempo. Entonces lo que hemos visto hasta ahora es cómo reducir un problema de dos cuerpos al problema de un solo cuerpo, y es decir que un problema de dos cuerpos siempre tiene solución analítica exacta.